El pueblo de Plainwood permanecía en silencio al borde de la nada, como si el mundo lo hubiera olvidado a propósito. Las carreteras agrietadas se extendían entre estaciones de servicio solitarias y comedores cerrados desde hacía años. Los carteles descoloridos colgaban de postes oxidados, ondeando débilmente en la brisa, anunciando negocios que habían cerrado hacía mucho tiempo. Las cortinas desvaídas colgaban torcidas en ventanas inclinadas, y los jardines llenos de hierba parchada habían renunciado a parecer vivos. Era el tipo de lugar donde la gente se quedaba porque no podía permitirse irse, o porque ya había dejado de intentarlo. El cielo esa mañana era de un gris opaco, cargado de nubes que parecían haber estado allí durante semanas. Incluso el sol parecía renuente a brillar sobre Plainwood. En la estación de servicio de la esquina, un pequeño grupo de locales se había reunido junto a la tienda de conveniencia. Sus voces eran bajas, sus ojos agudos, sus miradas prolongadas. No tenían prisa. No era ese tipo de pueblo. En su lugar, permanecían allí con tazas de café humeantes en la mano, compartiendo historias, quejas y de vez en cuando miradas llenas de desconfianza silenciosa. La notaron en cuanto apareció. Alicia, 28 años, negra. Su piel marrón oscuro resaltaba como pintura fresca contra el fondo desgastado de Plainwood. Su figura era alta, delgada, con la fuerza silenciosa de alguien acostumbrado a caminar kilómetros y a cargar con pesos que otros no se atreverían a tocar. Su cabello, rizado y negro, estaba recogido en un moño práctico y ajustado. Su atuendo era sencillo: jeans viejos, zapatillas desgastadas y una camiseta gris lisa. En sus manos llevaba un pequeño montón de folletos, con los bordes algo curvados y la tinta negra, empezando a desvanecerse tras demasiados rechazos. En la parte superior se leía: Hope Haven, refugio para niños abandonados y discapacitados. Necesitamos su ayuda. No era la primera vez que recorría esas calles, y no sería la última, pero siempre recibía las mismas miradas, siempre metida en los asuntos de los demás. Murmuró un hombre sin molestarse en bajar la voz al pasar junto a ella. Debería concentrarse en cuidar de los suyos, añadió una mujer mayor, apretando su bolso un poco más fuerte. Un adolescente en una bicicleta oxidada resopló. No entiendo por qué sigue aquí. Nadie la quiere, ni a ese basurero por el que está mendigando. Alicia escuchó todo. Siempre lo hacía, pero siguió caminando, con la mirada al frente, los pasos firmes. Había crecido en ese pueblo, o más bien, había sobrevivido en él. Huérfana desde los 8 años, trasladada de casa en casa entre parientes lejanos y sofás gastados hasta que su abuela, la dulce y terca señora Edna, la acogió. Vivían en una pequeña casa destartalada al borde del pueblo, con tuberías que goteaban y pintura descascarada, pero era su hogar. La señora Edna le enseñó 2 cosas. Nunca te disculpes por ser quien eres. Ya tus pusitiscos. Y siempre lucha por aquellos que no tienen voz. Ahora, esa lucha era Hope Haven. El viejo refugio estaba cerca del bosque, con la pintura azul desvaída y descascarándose, las paredes agrietadas y cansadas. Allí vivían niños que nadie más quería, los abandonados, los discapacitados, los olvidados. Las donaciones eran escasas, los voluntarios aún más. Nadie prestaba atención a un refugio deteriorado al borde de la nada, dirigido por una mujer negra en un pueblo mayoritariamente blanco. Pero Alicia sí lo hacía, porque alguien tenía que hacerlo. Los folletos eran su último intento desesperado por cambiar eso. Los había impreso con el poco dinero que logró reunir, con la esperanza de despertar aunque sea un poco de compasión en las personas que cruzaban la calle para evitarla. Al pasar frente al comedor, más ojos la siguieron. Susurros flotaban en el aire como humo. Algunos la miraban con desconfianza, otros con molestia silenciosa, y algunos con desprecio abierto. No era nuevo. No le sorprendía, pero aún así dolía. Alicia apretó más fuerte los folletos y siguió caminando, con el corazón firme
y la mandíbula apretada. Ella no estaba allí por su aprobación. Estaba allí por esos niños, esas pequeñas vidas olvidadas, que merecían algo mejor que ese pueblo roto. Todavía no lo sabía, pero el destino estaba a punto de enviarle ayuda desde un lugar aún más inesperado que la bondad enterrada bajo las frías calles de Plainwood. La estación de servicio se veía aún más vieja de cerca. La pintura amarilla desvaída se desprendía de las paredes de madera, y el letrero sobre la pequeña tienda parpadeaba como si luchara por mantenerse encendido. Las bombas de gasolina estaban oxidadas, del tipo con diales analógicos que hacían clic mientras giraban, como si pertenecieran a otra época. Alicia estacionó su viejo sedán abollado en la bomba más alejada y bajó del auto, los folletos bajo el brazo. El aire olía a aceite, pavimento caliente y polvo, con un toque de humo de cigarrillo que flotaba desde el grupo reunido cerca de la máquina de hielo. No necesitaba mirar para sentir las miradas sobre ella. Ya estaba acostumbrada a esa sensación. Esto no era el centro de la ciudad donde la gente estaba demasiado ocupada para preocuparse por quién eras. Esto era la periferia de Plainwood, y aquí, ser negra, ser diferente, significaba ser observada. Cuando extendió la mano hacia la bomba, unas voces interrumpieron el murmullo bajo del lugar. ¿Cuál es tu problema, hombre? ¿Crees que puedes venir aquí y conseguir gasolina gratis? Los ojos de Alicia se dirigieron hacia el alboroto cerca de la primera bomba. Un hombre alto y de hombros anchos estaba junto a una enorme motocicleta, su cromo brillando bajo la luz débil del sol. El emblema desvaído en su chaqueta de cuero gastada decía Hells Angels, el tipo de símbolo que normalmente llamaba la atención. Sus brazos estaban cubiertos de tatuajes, la tinta oscura serpenteando hasta sus manos. Su rostro era afilado, con las marcas de alguien que había visto demasiado en la vida. El empleado de la estación, un hombre bajo, de rostro enrojecido y alrededor de 40 años, le apuntaba agresivamente, su voz lo suficientemente alta como para atraer la atención de los demás que merodeaban cerca. Ustedes siempre creen que pueden hacer alguna trampa. Apuesto a que tienes un historial tan largo como mi brazo. ¿Crees que porque andas en una moto elegante puedes librarte de pagar? Alicia se detuvo, las manos aún sobre la bomba de gasolina, los ojos entrecerrados. Los otros presentes, los bebedores de café, el mecánico cansado en el taller, la mujer con su teléfono, observaban con diversión. Nadie intervenía. Algunos incluso se reían por lo bajo, susurrando, esperando que el espectáculo empeorara. El hombre junto a la moto levantó las manos, las palmas abiertas, su voz tranquila pero tensa. Mire, no estoy tratando de engañar a nadie. No sabía que aquí solo aceptaban efectivo. Sí, ya escuché eso antes. Lo interrumpió el empleado acercándose. Ustedes los motociclistas creen que las reglas no aplican para ustedes. Bueno, aquí no. Alicia vio cómo la mandíbula del hombre se tensaba, sus ojos brillando con frustración, pero se mantuvo sereno. Lo vio en la forma en que sus hombros se cuadraron, la contención silenciosa y practicada de alguien acostumbrado a ser malinterpretado, tal vez incluso odiado a primera vista. El grupo se movió, algunos sacaron sus teléfonos, listos para grabar, no para ayudar. El hombre intentó de nuevo, más despacio esta vez. Mi madre. Está enferma, estoy volviendo a verla. Gasté el poco dinero que me quedaba ayudando a un niño que encontré en la carretera. Pensé que aquí aceptarían pago móvil. Te equivocaste, respondió el empleado con brusquedad. No es mi problema. Si no tienes efectivo, no tienes gasolina. Así de simple. Alcanzó su teléfono. O puedo llamar a la policía y estarán encantados de explicártelo. El pulso de Alicia se aceleró. El hombre no estaba amenazando a nadie. No estaba gritando, pero eso no importaba aquí. Sus tatuajes, su chaqueta, su moto ya lo habían condenado ante los ojos de todos. Los susurros comenzaron de nuevo. «Llámales ya», murmuró alguien.
Apuesto a que lleva drogas ahí, se rió otro. Alicia apretó la mandíbula. Sus ojos recorrieron la multitud, sonrisas burlonas, brazos cruzados, rostros complacidos. Nadie ofrecía ayuda. A nadie le importaba la verdad. Solo eran personas demasiado dispuestas a actuar como jueces, jurados y verdugos. Podía haberse alejado, llenar su tanque y marcharse. Dejar que fuera el problema de otro. Pero ella sabía lo que pasaba cuando la gente buena guardaba silencio. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, Alicia dio un paso al frente. Su voz cortó el aire. Yo pagaré su gasolina. Las palabras cayeron pesadas en el espacio entre ellos. El empleado se quedó inmóvil. El hombre junto a la moto se volvió hacia ella, con sorpresa en sus ojos. La multitud reaccionó primero, con una mezcla de risas, incredulidad y burla. ¿Hablas en serio?, se burló el empleado. Ni siquiera conoces a este tipo. Eso es cierto, respondió Alicia con firmeza. No lo conozco, pero sé cuando alguien está siendo tratado como basura sin motivo. La mujer con el teléfono se rió, sacudiendo la cabeza. Parece que los problemas se atraen. Alicia la ignoró, caminando entre los curiosos hacia la caja. Sacó su vieja billetera, revisando los pocos billetes que le quedaban. Dinero destinado a imprimir más folletos, tal vez un poco de comida para el refugio, pero algunas cosas eran más importantes. Pagó la gasolina para ambos, sin dudar, sin arrepentimiento. Mientras se imprimía el recibo, el empleado murmuró: Tu dinero, tu error. Alicia guardó el recibo, su mirada firme. El único error es pensar que la crueldad te hace tener la razón. La diversión de la multitud se desvaneció al darse cuenta de que el espectáculo había terminado. Uno por uno, regresaron a sus autos, a su café, a sus juicios susurrados. El hombre se acercó a ella, sus botas pesadas sobre el pavimento agrietado. De cerca, sus ojos eran de acero gris, agudos pero no crueles. Abrió la boca, las palabras atascadas por un momento antes de encontrarlas. No tenías que hacerlo, dijo con voz baja, áspera como grava. Lo sé, respondió Alicia simplemente. Él le extendió la mano. Al menos déjame devolverte el dinero o invitarte a comer. Alicia negó con la cabeza. Una pequeña y cansada sonrisa asomó en la comisura de sus labios. No te preocupes por eso. Antes de que pudiera insistir, una ráfaga de viento se llevó uno de sus folletos desde la puerta abierta del auto. Voló por el pavimento hasta aterrizar a sus pies. Él se agachó, lo recogió y leyó las palabras: Hope Haven, refugio. Su ceño se frunció, la curiosidad asomando detrás de la dureza de su expresión. Alicia ya estaba volviendo a su auto, el motor viejo tosiendo al encenderse. No miró atrás. No lo necesitaba. Algunos actos de bondad no están destinados a ser devueltos, pero a veces siembran semillas donde menos se espera. Habían pasado 3 días desde aquella mañana en la estación de servicio, pero el recuerdo seguía vívido en la mente de Alicia. No esperaba volver a verlo, al hombre con los tatuajes, las botas pesadas y esos ojos grises de acero. Solo otro desconocido de paso por Plainwood, atrapado en la misma red de juicios rápidos que este pueblo amaba tejer. 3 días caminando por las calles polvorientas, repartiendo folletos que la mayoría ignoraba. 3 días de sonrisas falsas y de amables «no, gracias». El refugio seguía tambaleándose. El techo seguía goteando cuando llovía. Y Hope Haven seguía siendo invisible para el mundo. La tarde caía, y el sol proyectaba largas sombras sobre el camino agrietado, mientras Alicia se sentaba en los escalones del frente, los codos apoyados en las rodillas, los ojos pesados por el cansancio. Dentro, los niños terminaban la cena, sus risas apenas audibles a través de las viejas paredes. La señora Edna clasificaba las donaciones, una pequeña caja de conservas de la iglesia cercana, apenas suficiente para una semana.
Alicia cerró los ojos por un segundo, el peso de todo aquello apretando su pecho como siempre. Entonces lo escuchó, el profundo y constante rugido de motores, acercándose por la carretera. Sus ojos se abrieron de golpe. Una nube de polvo se alzaba más allá del letrero descolorido del refugio mientras una fila de motocicletas aparecía, sus cromados brillando con la luz del atardecer. Eran una docena, quizás más, avanzando despacio por el camino de entrada como si les perteneciera. Por un momento, Alicia no se movió. Su corazón golpeaba fuerte en su pecho mientras las motos se detenían, los motores gruñendo antes de apagarse uno por uno. El aire quedó en un silencio denso, expectante, y entonces lo vio, al hombre de la estación de servicio, con el casco bajo el brazo, el cabello oscuro recogido, los hombros anchos envueltos en su chaqueta de cuero, desgastada con el inconfundible parche en la espalda. Hells Angels. Sus ojos grises de acero encontraron los de Alicia al instante. Su garganta se secó. No lo esperaba, no esperaba nada de esto. La señora Edna salió al porche junto a ella, sus agujas de tejer olvidadas en sus manos. «¿Qué es esto?», murmuró. Los otros motociclistas bajaron de sus motos, altos, tatuados, vestidos con jeans viejos y chalecos de cuero. Parecían duros, incluso peligrosos, pero sus miradas no eran amenazantes. Observaban en silencio, curiosos. El hombre caminó hacia ella, sus botas pesadas sobre la grava, deteniéndose a pocos pasos. Sacó algo del bolsillo de su chaqueta y lo levantó. Era su folleto. «¿Se te cayó esto?», dijo simplemente. Alicia miró el papel arrugado, su aliento atrapado en su garganta. Sus ojos pasaron del folleto a su rostro, luego a la fila de motocicletas y a los hombres que lo acompañaban. «No pensé que tú», comenzó, su voz temblorosa. «¿Cómo lograste?» Él sonrió levemente, con tristeza. «Te fuiste rápido. Supongo que el viento lo atrapó». Su mirada se desvió hacia el refugio detrás de ella. «Hope Haven, ¿tú manejas este lugar?». Alicia dudó, aún tratando de entenderlo todo. «Sí, lo manejo yo». El hombre asintió. Su expresión se suavizó. La tensión en su cuerpo amplio se desvaneció. «Me llamo Jake Rivers», señaló a los motociclistas detrás de él. «Ellos son mi gente. Algunos me llaman Ala Rota. Es una larga historia». La señora Edna soltó un leve murmullo de desconfianza junto a ella, pero Alicia levantó una mano, sus ojos aún fijos en Jake. «¿Me seguiste solo por un folleto?», preguntó, con confusión en cada palabra. La sonrisa de Jake se volvió triste por un breve momento. «Te busqué porque hace 3 días, cuando a nadie le importó, a ti sí te importó». Alicia tragó saliva. Su pulso seguía acelerado. Jake continuó, su voz baja pero firme. «Esa mañana yo estaba volviendo a casa. Mi madre ha estado enferma mucho tiempo. Facturas del hospital, tratamientos, toda esa pesadilla». Hizo una pausa. Algo titiló detrás de sus ojos. «Tomé los caminos secundarios. Evité la autopista principal. No quería problemas, no quería llamar la atención. Pensé que Plainwood sería tranquilo». Apretó la mandíbula por un momento y cuando habló de nuevo, su voz se volvió áspera. «Me quedé sin gasolina, un error tonto. Le di mi último dinero a un niño sin hogar en otro pueblo. Supuse que la gente sería decente en la estación de servicio». Sus ojos se encontraron con los de ella. «Supuse mal». El estómago de Alicia se tensó. El recuerdo de aquella escena en la estación regresó vívido. Los gritos, las miradas crueles, la amenaza de la policía. Jake inclinó la cabeza. «Pero tú no me diste la espalda. Pagaste por un desconocido. Ni siquiera querías que te lo agradeciera». Levantó el folleto una vez más. «Pero sí querías ayuda». Alicia miró los bordes gastados del folleto, las letras negras resaltadas.
El nombre del refugio. Sus dedos querían tomarlo, pero se mantuvo firme. Jake miró el refugio, luego a ella. Pensé que tal vez ya era hora de que alguien apareciera de verdad. Detrás de él, los otros motociclistas abrieron la parte trasera de una camioneta. Cajas de comida, suministros médicos, juguetes, todo perfectamente ordenado, apilado en alto. La garganta de Alicia se cerró. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no sabía qué decir. Jake metió una mano en su bolsillo. De repente parecía casi tímido. Lo entiendo. Nos vemos rudos. La gente cruza la calle cuando nos ve. Pero yo creo que las personas rotas pueden ayudar a los lugares rotos. Alicia lo observó. Sus ojos cansados, las cicatrices en sus nudillos, el peso silencioso y obstinado en su voz. La señora Edna finalmente habló, su voz aguda pero curiosa. ¿Y ustedes solo vienen a ayudar? ¿Así, de repente? Jake se encogió de hombros. Llámalo karma, llámalo agradecimiento, llámalo como quieras. Volvió a fijar sus ojos en Alicia. Pero yo no olvido cuando alguien me salva. El viento movió el folleto en su mano, los bordes temblando suavemente entre ellos. Alicia extendió la mano, rozó el papel con los dedos, su voz finalmente firme. Parece que Hope Haven está a punto de volverse un poco más ruidoso. Los labios de Jake se curvaron en una pequeña sonrisa, tranquila, comprensiva. Parece que sí, y por primera vez en muchos días, Alicia ya no cargaba el peso sola. El bajo y constante rugido de los motores resonaba por las calles vacías de Plainwood mucho antes de que la gente los viera. Al principio, era solo un murmullo en el horizonte. Luego ese gruñido se deslizaba sobre las aceras agrietadas y las fachadas descoloridas como una advertencia o una promesa, dependiendo de quién lo escuchara. Los ancianos en el comedor levantaron la vista de sus tazas de café, entrecerrando los ojos hacia la carretera principal. Una mujer en la tienda de la esquina se quedó en silencio a mitad de una frase por teléfono, con la incomodidad familiar apareciendo en su rostro. Los niños se asomaron por detrás de las puertas mosquiteras, con los ojos bien abiertos. Y entonces llegaron. Motocicletas, docenas de ellas. El cromo brillante atrapaba el sol de la mañana. Las chaquetas de cuero negro crujían mientras los motociclistas se inclinaban en giros lentos y deliberados. Detrás de las motos, dos camionetas rugían, sus cajas llenas de cajas y suministros. El parche inconfundible en sus espaldas. Hells Angels. Los habitantes del pueblo se quedaron congelados. Las conversaciones murieron a medias, las tazas de café se detuvieron en el aire. Los juicios se afilaron como cuchillos detrás de los ojos entrecerrados. «Han vuelto», murmuró alguien. «Problemas», susurró otro. Alguien debería llamar al sheriff. Pero nadie se movió, porque la curiosidad es más fuerte que el miedo. Y Plainwood vivía de ver cómo las cosas se desmoronaban. El convoy no se detuvo en la estación de servicio. No dio la vuelta por los bares, ni por el motel destartalado. Siguió recto por la calle principal. Pasó por el comedor. Pasó por las multitudes susurrantes. Pasó por las miradas cansadas. Rumbo al borde olvidado del pueblo. Rumbo a Hope Haven. Alicia estaba en la entrada del refugio, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras la fila de motos entraba al lote de grava agrietada. El polvo se arremolinaba bajo las ruedas cuando los motores se apagaron uno por uno. Esta vez se sentía diferente, menos como una advertencia, más como una declaración. Jake Rivers se bajó de su moto, el casco bajo un brazo, sus ojos grises de acero firmes cuando se encontraron con los de ella. «Espero que no lleguemos tarde», dijo con esa sonrisa tranquila y áspera. Alicia dejó que una sonrisa se le escapara, a pesar de sí misma. «Parece que trajiste medio condado contigo». Los motociclistas se movieron al unísono, descargando cajas de las camionetas. Comida, ropa, mantas, medicinas,
cosas que el refugio había necesitado desesperadamente durante meses y nunca pudo pagar. Los niños se asomaron por las ventanas, con los ojos muy abiertos de asombro. La señora Edna se quedó en el porche, su bastón en mano, con la mirada afilada siguiendo cada movimiento. Y entonces llegaron los habitantes del pueblo. No se acercaron mucho, no fueron valientes, pero llegaron. Primero los ancianos del comedor, caminando lentamente por la acera, con el ceño fruncido y la sospecha pintada en sus rostros. Luego, la mujer de la tienda de la esquina, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho y los labios apretados. Algunos adolescentes en bicicletas rondaban cerca del borde del lote, observando y susurrando. Alicia sintió sus miradas, no solo sobre los motociclistas, sino sobre ella. Las mismas miradas que la habían seguido por todo el pueblo, pesadas de duda y cargadas de juicios silenciosos. Pero ahora, esas miradas ya no estaban llenas de desprecio. Ahora estaban llenas de confusión, de curiosidad, porque lo que veían no encajaba con las historias que siempre se habían contado. Vieron a los hombres rudos con sus chalecos de cuero y brazos tatuados descargando comida, repartiendo juguetes, reparando la baranda rota del porche. Vieron a Jake hablando con la señora Edna con respeto silencioso. Lo vieron sonreír con dulzura a los niños, despeinar el cabello de un pequeño tímido en silla de ruedas. Vieron a Alicia, en el centro de todo. No como la problemática, no como la marginada, no como la chica ingenua que perdía el tiempo, sino como la mujer que, de alguna manera, había hecho lo que nadie más se atrevió. Unirlos. Cambiar la historia. Jake se acercó sacudiendo el polvo de sus manos. ¿Nos están mirando?, preguntó, asintiendo discretamente hacia la creciente multitud en la acera. Los labios de Alicia se curvaron. Como si fuéramos un circo. Jake se rió. Bien, que miren. Tal vez aprendan algo. Ella miró a las caras. Vio la duda empezar a resquebrajarse. Vio la curiosidad ardiendo bajo la superficie. No era aceptación. No todavía. Pero era un comienzo. La señora Edna se inclinó, su voz baja pero cálida. Bueno, niña, ¿sabes cómo alborotar un pueblo? Alicia exhaló suavemente, el peso en su pecho aligerándose un poco. Por una vez el juicio no era lo más fuerte en Plainwood. Por una vez el pueblo no apartó la mirada. Y por primera vez, ella no estaba de pie sola. El aire cálido de finales de verano estaba lleno del suave zumbido de las cigarras, mientras el sol se deslizaba detrás de la línea de árboles, bañando Plainwood con un resplandor anaranjado suave. Las carreteras agrietadas seguían serpenteando por los bordes olvidados del pueblo, pero ahora se veían diferentes. No nuevas, no perfectas, pero diferentes. La gente caminaba más despacio al pasar por la vieja estación de servicio. Ahora saludaban a los desconocidos, dudaban antes de juzgar. Y en el borde del pueblo, donde los bosques presionaban contra las cercas rotas, donde antes la gente fingía que no existía nada, Hope Haven se mantenía en pie más firme que en muchos años. La pintura azul descolorida había desaparecido, reemplazada por una capa fresca que capturaba la luz del atardecer como una promesa. La baranda del porche era ahora sólida. El techo ya no se hundía con la podredumbre, y el viejo cartel torcido al frente brillaba con letras nuevas y audaces. Hope Haven, un lugar para cada niño. Alicia estaba de pie, en los escalones del frente, con los brazos cruzados de manera relajada sobre su pecho, mirando cómo los últimos voluntarios se empacaban tras la jornada. Sus jeans estaban manchados de pintura, su camiseta pegada a la piel con sudor y polvo, pero no le importaba, porque por primera vez que podía recordar, no eran solo ella y la señora Edna sosteniendo ese lugar con pura terquedad y nudillos raspados. Ahora eran todos ellos. La gente del pueblo, los voluntarios de ciudades cercanas, los motociclistas. Jake estaba recostado contra uno de los postes del porche, limpiándose las manos llenas de grasa con un trapo viejo. Sus ojos grises de acero seguían la escena en silencio.
con una pequeña sonrisa satisfecha asomando en sus labios. ¿Alguna vez te detienes?, preguntó, asintiendo hacia la pila de cajas de donaciones junto a la puerta. Alicia se encogió de hombros, con una pequeña sonrisa en sus labios. ¿Y tú alguna vez dejas de rodar? Jake se rió, metió el trapo en su bolsillo trasero. Su chaleco de cuero estaba colgado sobre una de las sillas del porche, el parche familiar de los Hells Angels, capturando la luz dorada. Habían pasado meses desde aquel primer día en que apareció con su equipo y una camioneta llena de suministros. Meses de trabajo, de sudor, de ir desarmando poco a poco las paredes, tanto las físicas como las que habían sido construidas por años de juicio. Al principio, el pueblo observó con cautela, susurró, dudó, cruzó la calle para evitarlos. Pero el tiempo, al parecer, tiene una forma de desatar incluso los nudos más apretados del miedo. Los vieron a él arreglando el techo con sus propias manos. Vieron a sus hermanos reparar bicicletas rotas para los niños, reconstruir la vieja cerca, llenar la despensa del refugio. Vieron a Alicia, siempre allí, siempre firme. La chica que una vez despreciaron, ahora estaba hombro a hombro con las mismas personas que el pueblo había evitado durante años. Pero esta noche era diferente. Esta noche no solo estaban trabajando. Esta noche, el pueblo había venido a decir gracias. En el terreno frente al refugio, sillas plegables se alineaban sobre el césped, mientras vecinos, comerciantes, maestros y familias se reunían. No era un desfile. No era ostentoso, pero para Plainwood era algo cercano a un milagro. Un pequeño escenario estaba en el centro, decorado con carteles pintados a mano y cuerdas de luces navideñas viejas. No era mucho, pero brillaba en el crepúsculo creciente. La señora Edna apareció al lado de Alicia, su bastón golpeando suavemente el porche, con una sonrisa rara suavizando las líneas duras de su rostro. «Te están esperando, niña», dijo asintiendo hacia la multitud. La garganta de Alicia se apretó. Ella no había pedido esto. No lo esperaba. Pero mientras el sol se hundía más bajo y las luces del porche comenzaban a parpadear, se dio cuenta de que tal vez no se trataba de lo que esperaba. Caminó hacia el escenario, con el corazón retumbando fuerte en sus oídos. La multitud se abrió para ella, las mismas personas que solían cruzar la calle al verla venir. Ahora se apartaban, no por miedo sino por respeto. El alcalde, un hombre de cabello gris que alguna vez evitó mirarla a los ojos, estaba junto al micrófono, su voz cálida pero todavía algo insegura. «Esta noche queremos reconocer a alguien que nos recuerda que este pueblo tiene más corazón del que a veces mostramos». Hizo una pausa, luego continuó. «Alguien que lucha por los olvidados, que se mantiene firme cuando es difícil, y que demuestra que de dónde vienes o cómo te ves no determina el tamaño de tu corazón». Alicia tragó con fuerza mientras los aplausos crecían, tímidos al principio, luego más fuertes, llenando el espacio con un trueno suave. Jake estaba de pie al fondo de la multitud, con los brazos cruzados, mirándola con una pequeña sonrisa orgullosa. El alcalde le entregó una pequeña placa de madera, sencilla, pero grabada con palabras cuidadosas. Alicia Bennett, por su valentía, compasión y el corazón de Hope Haven. La tomó con manos temblorosas, sintiendo el peso de la placa presionando contra cada cicatriz que el pueblo le había dejado a lo largo de los años. Pero esta noche, esas no eran cicatrices, eran prueba. Miró a la multitud, a los niños sonriendo en los escalones, a la señora Edna limpiándose una lágrima del ojo. Su mirada se desvió hacia Jake, hacia los motociclistas apoyados en sus motos, rudos y listos, su presencia formando un escudo silencioso a su alrededor. Alicia levantó un poco la placa, su voz clara y firme. «Esto no se trata de mí», dijo, sus ojos brillando. «Se trata de ellos». Hizo un gesto hacia los niños, hacia el refugio.
Y se trata de elegir mirar más allá de las etiquetas, de la piel, de los parches, del miedo. Dejó que las palabras se asentaran, el suave murmullo de comprensión extendiéndose entre la multitud. La esperanza no es un edificio, añadió con suavidad. Es lo que sucede cuando las personas que no están obligadas a preocuparse aparecen de todos modos. Los aplausos regresaron, esta vez más fuertes, más sinceros, llenos de algo que Plainwood había olvidado cómo dar. Aceptación. Respeto. Los ojos de Jake se encontraron con los de ella entre la multitud. Y por una vez, Alicia se permitió creer en algo que nunca pensó posible. Que este lugar, las calles rotas, las miradas cansadas, los susurros agotados, tal vez nunca sería perfecto. Pero ahora era diferente. Esta noche, bajo las luces titilantes del porche y el murmullo de las motocicletas esperando en la oscuridad, Plainwood se sentía un poco menos frío. Y Hope Haven ya no era invisible. No para ellos, no para nadie. Y por primera vez en su vida, Alicia Bennett no solo era tolerada, era vista, era bienvenida en casa. Únete a nosotros para compartir historias significativas, dando like y suscribiéndote al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para comenzar cada día con lecciones profundas y una empatía sincera.